están? ¿Cómo les va? Estamos empezando un nuevo curso de este programa. En este caso vamos a concentrarnos en el estudio de los libros proféticos, de la literatura profética del Antiguo Testamento. Esta es un cuerpo de literatura muy importante en las Escrituras, importante por su contenido, importante por su repercusión en el resto de la Biblia y en especial en el Nuevo Testamento y en el mensaje del Evangelio. Así que es muy necesario que lo profundicemos, que estudiemos las características de esta literatura. Así que vamos a estar por varias unidades haciendo un recorrido por los libros proféticos, tratando de comprender su contexto histórico, social, geográfico, también comprendiendo su mensaje teológico, ¿cierto? Y también extrayendo conclusiones y enseñanzas para nuestra vida hoy en día como comunidades de fe y también como personas. La literatura profética tiene una característica muy particular, muy original. No encontramos otra literatura similar a esta en los pueblos del mundo, ¿no es cierto? En otras culturas, inclusive en las culturas que vivió Israel, podemos encontrar, por ejemplo, literatura de sabiduría, pero no literatura profética. Esto es una característica originalísima del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, en primer lugar eran personas llamadas por Dios. Y acá aparece una cuestión súper fuerte, ¿no es cierto?, dentro de la profética. Mientras los sacerdotes o los reyes, otras instituciones del Israel antiguo, eran hereditarias, en el caso de los profetas se daba algo particular. El profeta era profeta porque había sido llamado por Dios, un llamado personal, un llamado a la persona, a la vida del profeta, que lo colocaba en una nueva relación con Dios y con el pueblo, porque con Dios estaba obligado a cumplir ese llamado, a veces en condiciones muy adversas, y frente al pueblo también había una cuestión de desafío, ¿no es cierto? Porque el profeta ahora tenía una voz de Dios, una palabra de Dios que tenía que compartir con un pueblo que muchas veces no estaba dispuesto a escucharla, porque implicaba arrepentimiento, cambio de sentido a la vida social y personal, y entonces los profetas que se sentían y se sabían llamados tuvieron una gran lucha, un gran combate en esa área, ¿no es cierto? Y de ese llamado derivaba justamente el mensaje profético, que tenía a su eje en un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio de vida. Los profetas no fueron ni originales ni revolucionarios en lo que dijeron. Básicamente tomaron la Torá, la ley, y la actualizaron, la llevaron a un cumplimiento en el tiempo que les tocaba vivir. Cuando leían la Torá y recibían palabra de Dios, se daban cuenta que el pueblo de Israel se había alejado muchísimo del plan original de Dios. Y entonces llamaban a ese pueblo a arrepentirse, a volver sobre sus pasos, cambiar de actitud, no solo en lo individual, en lo particular, sino también en lo social, ¿no es cierto? La Torá la ley tenía un montón de prescripciones para la vida social en armonía, en shalom, ¿no es cierto?, en paz, en justicia. Y eso el pueblo lo había abandonado. Así que los profetas van a llamar al arrepentimiento y van a anunciar el juicio. Si el pueblo no se arrepiente, Dios, que ama al pueblo y que quiere cumplir su propósito con él, va a traer juicio para llevar al pueblo a repensar su vida frente a Dios. Ese juicio se va a realizar en la historia, ¿no es cierto? Dios va a anunciar que va a traer pueblos enemigos y va a dejar que Israel sea derrotado con tal de que el pueblo recapacite y se vuelva a Dios. Y luego de ese juicio también hay un mensaje de esperanza en los profetas, un mensaje de restauración. Si el pueblo se arrepiente, cambia de conducta, cambia la orientación de su vida, Dios está dispuesto a restaurar y a traer un tiempo nuevo, un tiempo de sanidad, un tiempo de paz, un tiempo de restauración. Muchas veces, como esas expectativas históricas no se cumplieron, empezó a aparecer una expectativa que los profetas la van a trabajar muy bien, que es la expectativa de un rey justo, único, distinto a los reyes históricos, que en realidad, sabemos, no fueron buenos reyes, la mayoría de ellos. Entonces apareció una expectativa mayor, que
miraba al futuro de Dios, que era la expectativa del Mesías. Así que en los profetas también aparecen los primeros atisbos de esta teología, de este pensamiento muy importante en las Escrituras, que es el pensamiento mesiánico. Los profetas van a anunciar la venida de un rey justo, que finalmente sí va a poder cumplir en su tiempo las expectativas de la Torá y de la palabra de Dios. Los profetas y el movimiento profético tuvo diversas etapas. No todos los profetas pueden ser clasificados en un mismo tiempo, sino que a lo largo de unos 400 años más o menos, el movimiento profético evolucionó, aparecieron muchos hombres y también algunas mujeres llamadas por Dios a predicar la palabra. Y estos profetas no necesariamente escribieron lo que predicaban, estamos hablando sobre todo de predicadores, de hombres de ir al atrio del templo a hablarle al pueblo. Pero o esos mismos profetas o sus discípulos se dieron cuenta que la palabra que decían estos profetas era demasiado importante para ser olvidada, y entonces empezaron a registrar esos oráculos. Y así aparecen los libros proféticos, lo que hace que el movimiento haya dejado una marca indeleble en las Escrituras, ¿no es cierto? Para la Biblia hebrea, los Nevi'im, los profetas, son la segunda gran sección de las Escrituras, dándole una importancia segunda después de la Torá. Es decir, ahí nos damos cuenta la importancia que tiene este cuerpo de literatura. Así que va a ser toda una experiencia desafiante sumergirnos en las páginas de estos libros. Ahí late no solo un mensaje, sino la vida de los profetas y la vida de un pueblo. Así que estamos invitados a una experiencia que va a ser desafiante. Esperemos que la disfruten.